A lo largo de la trayectoria de este interesantísimo curso de Introducción a la Programación, vimos una serie de conceptos que nos ayudaron a poder aclarar nuestro entendimiento y comprensión necesaria para poder introducirnos en el mundo del desarrollo de software. Los dejo ahora con una serie de consejos y reflexiones que le ayudarán a ustedes a continuar su progreso en la programación de sistemas. Vimos en la primera parte del curso lo que es el concepto de lógica. El cerebro funciona descubriendo patrones de información. Estos patrones de información, pues evidentemente, se alimentan de una biblioteca de conocimiento que cada individuo tiene sobre el dominio del problema. De manera que el individuo, para resolver un problema, necesita buscar primero lo que conoce sobre el problema en su biblioteca de conocimiento, y las técnicas y herramientas que ya tiene en su cerebro le ayudarán a rápidamente llegar al objetivo. Pero, evidentemente, para poder ampliar nuestro horizonte, debemos constantemente someternos a razonamientos que nos ayuden a ampliar esa capacidad de poder razonar, no solamente en lo que nosotros como individuos tenemos en nuestra base de datos de conocimiento, sino seguir incentivando a que podamos conocer más y poder razonar diferentes tipos de problemas que todavía no sabemos ni hemos abordado previamente. Y por ello, pues nosotros utilizamos en la primera parte del curso lo que fueron acertijos, lo que fueron problemas lógicos que mediante palitos, mediante símbolos, mediante números, ¿verdad? Nos ayudaban a comprender mejor diferentes tipos de problemas y poder construir herramientas y técnicas que nos ayuden a perfeccionar y a optimizar esa capacidad motora de poder descubrir patrones de datos y reconocer dichos patrones para poder llegar a una conclusión de una solución. En ese sentido, pues cuando vimos la lógica, vimos que al resolver un problema debemos ser lógicos, y esto implica guiarnos por los mínimos razonamientos y buscar siempre el camino más obvio y sencillo. Diseñar soluciones pensando en sus propias reglas y luego ajustarnos a las reglas que la lógica de programación impone para facilitar la posterior codificación. La lógica, como la conocemos, es ese conjunto de razonamientos que nos permiten solucionar fácilmente determinados problemas o lograr fácilmente determinados objetivos. La lógica computacional nos permite buscar soluciones que puedan ser implementadas mediante la tecnología. También vimos el tema de metodología para solucionar problemas. Y cuando vimos el tema de metodología, introducimos el concepto de objetivo, donde el objetivo se refiere a saber claramente qué es lo que quiere hacer y saber claramente hasta qué punto debe llegar o dónde debemos pararnos. Ahí vimos entonces lo que es el concepto de algoritmo, que consiste en el conjunto de acciones que nos permiten lograr dicho objetivo. Y para saber si el objetivo ha sido logrado, debemos realizar lo que son las pruebas de escritorio, que consisten en dos pasos. Primero, saber si el algoritmo está bien, y segundo, saber en dónde está el error o los errores que nos impiden continuar con el objetivo y que deben ser por lo tanto corregidos. También vimos que para la realización eficiente de las pruebas de escritorio depende el tiempo que usted gane o pierda. De la buena construcción del algoritmo dependen las buenas aplicaciones de programación, y de la claridad de los objetivos depende su prestigio como programador. Vimos también el tema de variables y operadores. Cuando vamos a desarrollar un algoritmo no perdemos mucho tiempo pensando en las variables que vamos a necesitar. Cuando vaya a iniciar un algoritmo, declare las variables que salten a la vista. Y sobre variables vimos en esencia 4 tipos de datos: el tipo de datos entero, carácter, tipo de datos reales o decimales, y los tipos de datos lógicos. Siempre que almacene un valor determinado en una variable, el valor anterior se pierde,
pues el nuevo valor reemplaza el dato anterior. En la precedencia de ejecución de los operadores, los que primero se resuelven son los que tienen los paréntesis más internos. Y en ese sentido vimos que la prioridad de los operadores, primero se desarrollan las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas y restas. También vimos estructuras básicas para resolver los problemas. Y en cuanto a estas estructuras, vimos las estructuras de secuencias, donde cada orden se ejecuta después de la anterior y antes de la posterior. Y en segundo lugar, todas las órdenes se van a ejecutar secuencialmente y de forma ordenada desde el principio hasta el fin del algoritmo. También vimos estructuras de decisión, que consisten en escoger uno de entre dos ramales lógicos que dependen de una condición que se esté evaluando. Vimos también estructuras de ciclos, que son esquemas que nos permiten en cualquier lenguaje de programación repetir un conjunto de instrucciones una cantidad finita de veces, de tal forma que acorde con un manejo correcto de variables se pueda lograr más de un objetivo de manera absolutamente genérica y sin tener que estar atado a condiciones especiales. De manera que vimos la estructura de secuencia, estructura de decisiones para tomar entre dos ramales una decisión según una condición evaluada y los ciclos que nos permiten repetir un conjunto de instrucciones en una cantidad finita de veces para poder lograr el objetivo. También vimos lo que son las técnicas de representación de algoritmos. Uno entiende cualquier cosa de una manera mucho más fácil si nos las explican a través de gráficas y diagramas. En ese sentido, vimos los diagramas de flujo y los diagramas rectangulares estructurados, que son dos tipos de diagramas que nos ayudan de forma gráfica a entender el dominio del problema. También vimos el concepto de pseudocódigo, que abre un camino para una posterior codificación simplificada y además es muy entendible, teniendo en cuenta que se circunscribe a unas reglas lógicas que estandarizan el desarrollo del algoritmo como tal. Es muy bueno que se conozcan las tres técnicas y de vez en cuando se tomen en cuenta y se practiquen. Sobre la tecnología vimos que permanentemente se dinamizan y se cambian las tecnologías que utilizamos, de manera que es importante e imperante mantenernos actualizados en cuanto a los avances del lenguaje de programación, nuevos plugins que nos permiten trabajar de manera más cómoda y eficiente en nuestros algoritmos. Tenemos en cuenta también que cada vez que se sienta a desarrollar un algoritmo, ha de buscar que dicho algoritmo sea lo más genérico posible, no solo en su concepción lógica, sino en su posterior implementación. Acerca de las estructuras de decisiones, no solo debemos limitarnos a utilizar las estructuras si, entonces, si no, o if, else, if y else, pues también tenemos en cuenta estructuras de casos como el switch case, que nos va a permitir simplificar más de un conjunto de decisiones y hacer que su algoritmo sea mucho más entendible y fácil de codificar. Debemos evaluar bien las condiciones en las decisiones y realizarles las pruebas de escritorio del lugar. Revisar que las decisiones aparezcan en su algoritmo realmente sean necesarias y que se omitan todas aquellas decisiones que por razones estrictamente lógicas estén de más. Las decisiones son el único camino que tenemos en la programación de aplicaciones para escoger uno de entre dos ramales lógicos. En ese sentido, es una de las herramientas que debemos utilizar de manera más eficiente. Entre menos decisiones tengamos en un algoritmo, más eficiente será la ejecución del correspondiente programa que realicemos. También tenemos en cuanto a estructura de ciclos, que existen diferentes tipos de ciclos y la mayoría de ellos están contemplados en los lenguajes de programación. Cuando necesitemos un ciclo en un algoritmo, simplemente utilicemos aquel con el cual usted se vea más cómodo y que pueda conseguir de manera más fácil implementar el conjunto de instrucciones a repetir. La sintaxis, que no es más que la forma como escribimos órdenes en un lenguaje de programación, está diseñada por los creadores del lenguaje y de tal manera entonces no es posible cambiarla a nuestro gusto. Con relación a los arreglos de una dimensión o los vectores,
debemos de ser lo más exacto posible en el momento en que dimensionamos los vectores, pues hay que tener en cuenta que si sobredimensionamos estos, implica que estamos reservando espacio de memoria que probablemente nunca vamos a utilizar en la práctica. De la buena utilización de subíndices en los vectores depende la buena aplicación de los mismos en los algoritmos. Siempre que utilice un vector, tenga en cuenta la buena utilización de una variable que servirá como subíndice para referenciar cada uno de los elementos almacenados en el vector. Cuando se hace referencia a un vector, como está acá, b, corchetes i, se está citando el valor que se encuentra almacenado en el vector b en la posición i. Y cuando se hace referencia a i, sencillamente estamos citando la posición de un determinado dato dentro del vector. Con relación a las matrices, siempre hay que tratar al máximo de que la dimensión de las matrices que se estén utilizando sea la más justa posible, precisamente para que no estemos reservando un espacio que posteriormente no se va a utilizar dentro del algoritmo. Tratemos de que los nombres de las matrices sean lo más armónicos posibles, pues de esto también dependerá que en cualquier momento usted vea un algoritmo y se ubique en cuanto a su concepción lógica. Cuando hablamos de que sean armónicos, es que sea fácilmente explicado su nombre con relación a la funcionalidad para la cual se está diseñando. También tenemos que tener presente que la utilización de matrices normalmente exigirá la utilización de dos subíndices, uno para recorrer las filas y otro para las columnas. De la buena utilización de los subíndices en una matriz, obtendremos la buena aplicación del concepto de matriz dentro de nuestros algoritmos. Si los datos que usted lee deben ser almacenados por alguna razón en forma de filas y columnas, entonces estamos ante la necesidad de utilizar una matriz. Y con relación a las funciones, tenemos que cuando vayamos a construir una función debemos tener en cuenta que entre más genérica la construya, más le va a servir para más adelante. De manera que las funciones son unidades funcionales dentro de nuestro algoritmo que nos permiten su posterior reutilización. De manera que si hacemos estas funciones mucho más genéricas en su concepción, podremos aplicarlas en futuras codificaciones donde sea necesario utilizar esa unidad funcional que diseñamos en el pasado. Con estas reflexiones y recomendaciones que he puesto en evidencia ahora, usted podrá ser un mejor programador y podrá tener en cuenta prácticas que le ayudarán a de manera consistente y progresiva mejorar su capacidad en entender y aplicar los conocimientos de desarrollo de software. Espero que haya tenido mucho éxito en este curso y que continúe ejercitando su capacidad para poder desarrollar aplicaciones. Recuerde que es importante mantener constantemente la búsqueda de nuevos conceptos y de nuevas técnicas y herramientas que les ayuden a ustedes a comprender problemas de mayor complejidad, y mediante los acertijos es una de las formas que podemos lograr que el cerebro continuamente esté buscando nuevos patrones de datos para resolver problemas.